Bueno, continuando con los tiempos modernos, vamos a continuar. Decíamos, no es necesario, eh, digamos, terminar todo a la vez. Es necesario aquí nada más ver 1 hora o 2 horas diarias y a la vuelta de 30 días o 60 días, pues vamos a saber un poquito más de la historia del siglo pasado. ¿Sí? Vamos a clicar en la página 32, vamos a seguir y pues como sabemos nuestro libro tiene arriba de 1000 páginas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y como les digo, leer 1 o 2 horas al día. Dice, de esta manera la guerra puso de manifiesto tanto la impresionante rapidez con que el Estado moderno podía expandirse como el insaciable apetito que desarrolló en consecuencia, tanto por referencia a la destrucción de sus enemigos como al ejército de un poder despótico sobre sus propios ciudadanos. Cuando terminó la guerra, había muchos hombres razonables que advertían la gravedad de estos procesos, pero están hablando de la Primera Guerra Mundial. Pero era posible volver las agujas del reloj al punto que ocupaban en julio de 1914. Más aún, alguien deseaba volverla a ese punto. Europa ya había asistido en 2 ocasiones a arreglos generales después de guerras largas y terribles. En 1648, los tratados que en conjunto formaron la paz de Westfalia habían evitado la imposible tarea de restablecer el status quo ante, y en gran parte se habían limitado a aceptar las fronteras políticas y religiosas creadas por una guerra de agotamiento. El arreglo no duró, aunque la religión cesó de ser un casus belli. El arreglo impuesto en los años 1814 y 1815 por el Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas, había sido más ambicioso y en general más eficaz. Su objeto consistió en restablecer, en la medida de lo posible, el sistema de las monarquías principales y secundarias de derecho divino que existían antes de la Revolución Francesa, como el único marco en que los hombres aceptarían las fronteras europeas en cuanto legítimas y duraderas. El sistema funcionó, pues pasaron 99 años antes de que estallase otra guerra general europea. Puede argumentarse que el siglo XIX fue el más estable y productivo en la historia entera de la humanidad, pero quienes concertaron la paz en 1814-1815 formaban un extraño grupo, un núcleo de reaccionarios, entre quienes Lord Castlereagh parecía una cabeza caliente y un revolucionario, y el duque de Wellington un egregio progresista. Las suposiciones de trabajo de estos hombres se basaban en la denegación brutal de todos los movimientos políticos innovadores del cuarto del siglo precedente. Sobre todo, compartían creencias explícitas, casi sin mezcla de cinismo, en el equilibrio del poder y las esferas de interés convenidas. Los matrimonios dinásticos, los acuerdos privados entre soberanos y caballeros,
sujetos a un código común, excepto in extremis, y en la propiedad privada del territorio por la descendencia legítima, un rey o un emperador privado de posesiones en una región de Europa podía ser compensado, como solía decirse, en otra región, al margen del idioma o la cultura de sus habitantes. Denominaban a este proceso una transferencia de almas, siguiendo en esto la expresión rusa utilizada en la venta de una propiedad con sus siervos, Glevae a Descripti. Tales opciones no estaban al alcance de los hacedores de la paz en 1919. Era inconcebible una paz de agotamiento, como la de Westfalia, basada en las líneas militares. Ambas partes estaban bastante agotadas, pero una, a causa del armisticio, había conquistado una abrumadora ventaja militar. Los franceses habían ocupado todas las cabeceras de puente en el Rin hacia el 6 de diciembre de 1918. Los británicos aplicaban un bloqueo junto a la costa, pues los alemanes habían entregado sus flotas y sus campos de minas alrededor del 21 de noviembre. Por lo tanto, podía suponerse una paz por diktat. Sin embargo, eso no significaba que los aliados pudiesen restablecer el antiguo mundo, aunque sí lo hubiesen deseado. El viejo mundo estaba descomponiéndose, incluso antes de que estallase la guerra. En Francia, los anticlericales habían estado en el poder durante una década y la última elección celebrada antes de la guerra reveló un desplazamiento aún más acentuado hacia la izquierda. En Alemania, la elección de 1912 convirtió por primera vez a los socialistas en el principal partido. En Italia, el gobierno de Giolitti era el más radical en su historia como país unificado. En Gran Bretaña, el líder conservador A. J. Balfour describió su propia y catastrófica derrota de 1906 como un débil eco del mismo movimiento que ha originado masacres en San Petersburgo, disturbios en Viena y desfiles socialistas en Berlín. Incluso la autocracia rusa estaba tratando de tomar un aspecto liberal. Los Habsburgo buscaban ansiosamente nuevos apoyos constitucionales que los fortalecieran. En víspera de la guerra, Europa estaba dirigida por presuntos progresistas inquietos que buscaban sinceramente satisfacer las nacientes expectativas y sobre todo cultivar y apaciguar a la juventud. Es un mito que la juventud europea fue cruelmente sacrificada en 1914 por viejos egoístas y cínicos. Los discursos de los políticos de la preguerra estaban atestados de invocaciones a la juventud. Los movimientos juveniles eran un fenómeno europeo, especialmente en Alemania, donde 35.000 miembros de los clubs Wandervogel organizaban marchas, tocaban la guitarra, protestaban acerca de la contaminación y el crecimiento de las ciudades
y maldecían a los viejos. Los creadores de opinión como Max Weber y Arthur Müller van den Broek exigían que se entregase el timón a los jóvenes. La nación, escribió Brooks, necesita un cambio de sangre, una insurrección de los hijos contra los padres, una sustitución de los viejos por los jóvenes. En Europa entera, los sociólogos estudiaban asiduamente a la juventud para descubrir lo que pensaban y deseaban. Y por supuesto, lo que la juventud deseaba era la guerra, la primera y mimada generación joven marchó entusiastamente a una guerra que sus mayores, casi sin excepción, aceptaron con horror y desesperación fatalista. La juventud de la clase media estructurada la consideró, por lo menos al principio, la guerra más popular de la historia. Se desprendieron de las guitarras y empuñaron los rifles. Charles Pegway escribió que él marchó con entusiasmo al frente y a la muerte. Henry de Montherlant dijo que amaba la vida del frente, el baño de lo elemental, el aniquilamiento de la inteligencia y el corazón. Pierre Drieux La Rochelle afirmó que la guerra era una maravillosa sorpresa. Escritores alemanes jóvenes como Walter Flex, Ernest Gurche y Ernest Junger celebraron lo que este último denominó el momento sagrado, de agosto de 1914. El novelista Fritz von Unger describió la guerra como un purgativo, el principio de un nuevo entusiasmo por la vida. Rupert Brock afirmó que era la única vida, una elevada emoción distinta de todo lo que existe en el mundo. A juicio de Robert Nichols, era un privilegio. Quien no lucha está muerto, escribió Julian Grenfell. Into Battle. Y quien muere combatiendo ha crecido. Los jóvenes italianos que entraron más tarde en la guerra exhibieron, en todo caso, un tono más lírico. Esta es la hora del triunfo de los más altos valores, escribió un poeta italiano. Es la hora de la juventud. Y no faltó quien se hizo eco. Solamente los hombres pequeños y los viejos hombres de 20 querrán perderse esto. Hacia el invierno de 1916 y 1917, el ansia de guerra se había agotado. Cuando la lucha se prolongó indefinidamente, los jóvenes, ensangrentados y desilusionados, se volvieron disgustados y cada vez más coléricos hacia sus mayores. En todas las trincheras se hablaba de ajustar las cuentas a los políticos culpables,
la vieja pandilla. En 1917 y todavía más en 1918, todos los regímenes beligerantes, con la única excepción de Estados Unidos, se vieron sometidos a una prueba que los llevó al borde de la destrucción. Esto contribuye a explicar la desesperación y el salvajismo cada vez más acentuados con que hicieron la guerra. La victoria llegó a identificarse con la supervivencia política. Las monarquías italianas y belga, y quizás incluso la británica, no se habrían mantenido en caso de derrota. Y otro tanto puede afirmarse de la Tercera República Francesa. Por supuesto, cuando llegó la victoria, todas parecieron bastante seguras, pero en realidad, ¿quién había parecido en otros momentos más seguros que los Hohenzollers en Berlín? El Kaiser Guillermo II fue derrocado sin la más mínima vacilación el 9 de noviembre de 1918. Apenas se advirtió que una república alemana podía obtener mejores condiciones de paz. Carlos, el último emperador de Habsburgo, abdicó 3 días después, y así terminó un milenio de matrimonios sensatos e inspiradas manipulaciones. Los Romanov habían sido asesinados el 16 de julio y fueron sepultados en una tumba anónima. De modo que las 3 monarquías imperiales de Europa Oriental y Central, el trípode de legitimidad sobre el que había descansado el Ancien Régimen, tal como era entonces, desaparecieron en el plazo de un año. Hacia fines de 1918, había escasas posibilidades de restablecer solo una de ellas, y mucho menos las 3. Al margen de lo que pudiese valer, el sultanato turco también estaba acabado, aunque no se proclamó una república turca hasta el 1 de noviembre de 1922. De un solo golpe, la disolución de estos imperios dinásticos y apropiadores abrió racimos de pueblos heterogéneos que habían sido agrupados paso a paso y asegurados cuidadosamente a lo largo de siglos. El último censo imperial del Imperio de Habsburgo demostró que estaba formado por una docena de naciones, 12 millones de alemanes, 10 millones de magiares, 8.5 millones de checos, 1.3 millones de eslovacos, 5 millones de polacos, 4 millones de rutenos, 3.3 millones de rumanos, 5.7 millones de serbios y croatas, y 800.000 ladinos e italianos. De acuerdo con el censo imperial ruso, los grandes rusos formaban solo el 43% de la población total. El 57% restante estaba formado por pueblos sometidos, suecos y alemanes luteranos, lituanos, ortodoxos, rusos blancos y ucranianos, polacos católicos, uniatos ucranianos, musulmanes,
chiitas, sunitas y kurdos de una docena de nacionalidades e innumerables variedades de budistas, taoístas y animistas. Salvo el Imperio Británico, no existía otro conglomerado imperial que incluyese tantas razas diferentes. Incluso por la época del censo de 1926, cuando muchos de los grupos occidentales se habían separado, aún quedaban aproximadamente 200 pueblos y lenguas. En comparación, los dominios de los Hohenzollern eran homogéneos y monolingües, pero también ellos incluían enormes minorías de polacos, daneses, alsacianos y franceses. Lo cierto es que durante el período de asentamiento en Europa central y oriental, entre los siglos IV y XV, y durante la fase intensiva de urbanización que se desarrolló desde principios del siglo XVIII en adelante, aproximadamente la cuarta parte del área había sido ocupada por distintas razas, incluso más de 10 millones de judíos, cuya fidelidad había sido hasta entonces religiosa y dinástica, más que nacional. Las monarquías eran el único y principal unificador de estas sociedades multirraciales. La única garantía, aunque a menudo bastante tenue, de que todos serían iguales ante la ley. Una vez desechado ese principio, ¿qué podía sustituirlo? Lo único disponible era el nacionalismo y su subproducto de moda, el irredentismo, un término derivado del resurgimiento italiano, que significaba la unión de un grupo étnico entero en un mismo estado. A esta palabra se agregaba ahora una nueva frase de la jerga, la autodeterminación, con lo que se aludía a la modificación de las fronteras mediante el plebiscito de acuerdo con las preferencias étnicas. Gran Bretaña y Francia, los dos principales aliados occidentales, inicialmente no deseaban ni proyectaban promover una paz basada en la nacionalidad. Todo lo contrario, ambos tenían imperios ultramarinos, multirraciales y políglotas. Además, Gran Bretaña afrontaba un problema de irredentismo propio en Irlanda. En 1918 estaban gobernadas por ex-progresistas, Lloyd George y Clemenceau, que en el sufrimiento de la guerra habían aprendido Realpolitik y habían adquirido un renuente respecto por los antiguos conceptos de equilibrio, compensación y cosas por el estilo. Durante las conversaciones de paz, cuando el joven diplomático británico Harold Nicolson destacó que era lógico que Gran Bretaña concediese la autodeterminación a los griegos de Chipre, fue refutado por Sir Eyre Crowe, jefe del Foreign Office. Tonterías, mi estimado
Nicholson. ¿Está dispuesto a conceder la autodeterminación a la India, Egipto, Malta y Gibraltar? Si no está dispuesto a llegar tan lejos, no tiene derecho a afirmar que su posición es lógica. Si está dispuesto a llegar tan lejos, será mejor que regrese inmediatamente a Londres. Podía haber agregado que en Chipre había una considerable minoría turca y que por esa razón aún no había alcanzado la autodeterminación en la década de los 80. De buena gana, Lloyd George hubiera tratado de mantener unido al imperio austrohúngaro todavía en 1917 o incluso a principios de 1918, a cambio de una paz separada. Con respecto a Clemenceau, su meta principal era la seguridad francesa y por eso mismo deseaba recuperar no solo Alsacia-Lorena, la mayoría de cuyo pueblo hablaban alemán, sino también el Sarre y desgajar la Renania de Alemania para convertirla en un estado títere orientado por los franceses. Más aún, durante la guerra, Gran Bretaña, Francia y Rusia habían firmado una serie de tratados secretos con el propósito ulterior de inducir a otras potencias a unírseles, que contrariaban directamente los principios nacionalistas. Los franceses obtuvieron la aprobación rusa a la idea de una Renania dominada por Francia. En compensación, se le concedía a Rusia mano libre para oprimir a Polonia, de conformidad con un tratado firmado el 11 de marzo de 1917. Según el acuerdo Sykes-Picot de 1916, Gran Bretaña y Francia convenían en despojar a Turquía de sus provincias árabes para dividírselas entre ellas. Italia se vendió al mejor postor, según el Tratado Secreto de Londres, firmado el 26 de abril de 1915. Se le otorgaba la soberanía sobre millones de tiroleses de habla alemana y de los serbios y los croatas de Dalmacia. Un tratado que Rumania un tratado con Rumania firmado el 17 de agosto de 1916 le entregaba la totalidad de Transilvania a la mayor parte del Banato de Temesvar y la Bucovina, la mayoría de cuyos habitantes no hablaban rumano. Otro tratado secreto, firmado el 16 de febrero de 1917, cedió a Japón la provincia china de Shantung, hasta ese momento parte integrante de la esfera comercial alemana. Sin embargo, en vista del derrumbe del régimen zarista y la negativa de los Habsburgo a firmar una paz por separado, Gran Bretaña y Francia comenzaron a alentar el nacionalismo y a convertir la autodeterminación en uno de los fines de la guerra. El 4 de junio de 1917, el gobierno provisional de Kerensky en Rusia reconoció
la independencia de Polonia. Francia comenzó a formar un ejército de polacos y el 3 de junio de 1918 proclamó que la creación de un poderoso Estado polaco era un objetivo principal. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el grupo de presión eslavófilo, encabezado por R. W. Seton Watson y su periódico The New Europa, está impulsando eficazmente la división de Austria-Hungría y la creación de nuevos estados étnicos. Se promovieron actividades y se formularon promesas a muchos políticos eslavos y balcánicos exiliados a cambio de la resistencia frente al imperialismo germano. En Medio Oriente, el arabófilo coronel T.E. Lawrence fue autorizado a prometer reinos independientes a los emires Faisal y Hussein como recompensa a la lucha contra los turcos. En 1917, la llamada Declaración Balfour prometió a los judíos un hogar nacional en Palestina, con el fin de alentarlos a abandonar la causa de las potencias centrales. Muchas de estas promesas eran mutuamente incompatibles, además de contradecir los tratados secretos que aún estaban vigentes. En efecto, durante los 2 últimos años de lucha desesperada, los británicos y los franceses emitieron desaprensivamente títulos de propiedad que reunidos representaban una extensión mayor que el territorio disponible, de modo que no se podía suponer que no sería factible convalidarlos a todos cuando llegase la paz, por dura que ésta fuese. Algunos de estos cheques con fecha adelantada rebotaron ruidosamente. Para complicar más las cosas, Lenin y sus bolcheviques asumieron el control de Rusia el 25 de octubre de 1917 e inmediatamente tomaron posesión de los archivos diplomáticos zaristas. Entregaron copias de los tratados secretos a los corresponsales extranjeros y el 12 de diciembre el Manchester Guardian comenzó a publicarlos. Este paso estuvo acompañado por una vigorosa propaganda bolchevique destinada a fomentar las revoluciones comunistas en Europa mediante la promesa de la autodeterminación para todos los pueblos. Las iniciativas de Lenin, a su vez, gravitaron profundamente sobre el presidente norteamericano. Woodrow Wilson ha sido ridiculizado durante más de medio siglo con el argumento de que su ignorante persecución de ideales imposibles impidió alcanzar una paz razonable. Esto es a lo sumo una verdad a medias. Wilson era un decano, un científico político, el expresidente de la Universidad de Princeton. Tenía conciencia
de su propia ignorancia acerca de los asuntos exteriores. Poco antes de asumir el cargo, en 1913, expresó a sus amigos: «Sería una ironía del destino que mi gobierno tuviese que ocuparse principalmente de los problemas exteriores». Los demócratas no habían ganado la presidencia durante un periodo de 53 años, y Wilson consideraba republicanos a los diplomáticos norteamericanos. Cuando estalló la guerra, Wilson insistió en que los norteamericanos fuesen neutrales de hecho y de derecho. Fue reelegido en 1916 sobre la base del lema: «No nos mantuvo fuera de la guerra». Tampoco deseaba desmembrar el antiguo sistema europeo, preconizaba la paz sin victoria. Hacia principios de 1917 había llegado a la conclusión de que Estados Unidos ejercería más influencia sobre el acuerdo definitivo como beligerante que como neutral, y en efecto trazó una delgada línea divisoria de carácter legal y moral entre Gran Bretaña y Alemania. El empleo de submarinos por parte de Alemania violaba los derechos humanos. En cambio, el bloqueo británico violaba únicamente los derechos de propiedad, una falta menor. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Wilson la impulsó vigorosamente, pero a sus ojos, Estados Unidos no era un combatiente común. El país había entrado en la guerra, dijo en su mensaje de abril de 1917 al Congreso, para reivindicar los principios de paz y justicia, y para promover un concierto de paz y acción que en lo futuro garantice la observancia de estos principios. Movido por el vivo deseo de encontrarse bien preparado para la concertación de paz, en septiembre de 1917 creó, bajo la dirección de su ayudante, el coronel Edward House, y del doctor S.E. Meses, una organización de 150 expertos, conocida como la Investigación, alojada en el edificio de la Sociedad Geográfica Americana de Nueva York. El resultado fue que durante el proceso de paz, la delegación norteamericana se convirtió en el grupo mejor informado y documentado, e incluso en muchos puntos fue a menudo la única fuente de información exacta. Si el tratado de paz hubiera sido redactado exclusivamente por los expertos norteamericanos, escribió Harold Nicholson, habría sido uno de los documentos más sensatos y discretos jamás redactados. Pero el grupo de investigación se basaba en la suposición de que la paz sería un compromiso negociado, y de que el mejor modo de obtener un resultado duradero era asegurar que se atuviese a la justicia natural y por lo tanto fuese aceptable para los pueblos afectados. El enfoque era empírico, no ideológico, sobre todo en esta etapa. Wilson no veía con buenos ojos la Liga de las Naciones, una idea británica formulada por primera vez el 20 de marzo de 1917. Consideraba que el asunto provocaría
dificultades con el Congreso, pero la publicación por los bolcheviques de los tratados secretos que ponía a los aliados de Estados Unidos bajo la peor luz posible como depredadores de viejo estilo, dejó consternado a Wilson. El llamado de Lenin a favor de la autodeterminación general también contribuyó a forzar la mano de Wilson, pues consideró que en su condición de custodio de la libertad democrática, Estados Unidos no podía ser aventajado por un régimen revolucionario que había asumido de manera ilegal el poder. De modo que se apresuró a redactar y el 8 de enero de 1918 presentó públicamente los famosos 14 puntos. El primero repudiaba los tratados secretos. El último contemplaba la creación de una liga. La mayor parte del resto incluía garantías específicas en cuanto a que, si bien debían devolverse los territorios conquistados, los vencidos no serían castigados con la pérdida de poblaciones y la nacionalidad sería el factor determinante. El 11 de febrero, Wilson agregó sus 4 principios que ratificaban el último punto y el 27 de septiembre coronó el conjunto con los 5 aspectos específicos, el primero de los cuales prometía justicia tanto a amigos como a enemigos. El conjunto de 23 acertos fue formulado por Wilson independientemente de Francia y Gran Bretaña. Llegamos ahora al centro del equívoco que destruyó cualquier posibilidad real de que el acuerdo de paz tuviese éxito y que, por lo tanto, preparó un segundo conflicto general. Hacia septiembre de 1918 fue evidente que Alemania, después de ganar la guerra en el este, estaba en vías de perderla en el oeste, pero el ejército alemán, con 9 millones de hombres, aún se mantenía intacto y estaba retirándose ordenadamente de los territorios conquistados en Francia y Bélgica. 2 días después que Wilson publicara sus 5 aspectos específicos, el todopoderoso general Ludendorff asombró a los miembros de su gobierno cuando les dijo que la condición del ejército exige un armisticio inmediato para evitar una catástrofe. Debía constituirse un gobierno popular que se comunicara con Wilson. El motivo de Ludendorff era, sin duda, conseguir que los partidos democráticos cargaran con la responsabilidad de entregar las conquistas territoriales de Alemania. Pero también resulta evidente que pensaba que los 23 puntos de Wilson eran, en conjunto, una garantía de que Alemania no sería desmembrada o castigada y que, en cambio, conservaría básicamente intactos su poder e integridad. Dadas las circunstancias, era todo lo que podía desear razonablemente, aún más, ya que el segundo de los 14 puntos acerca de la libertad de los mares implicaba la suspensión del bloqueo británico. Las autoridades civiles adoptaron la misma posición y el 4 de octubre el canciller príncipe Max de Baden inició negociaciones con vistas
a un armisticio con Wilson, sobre la base de sus declaraciones. Los austriacos, que se basaron en una suposición todavía más optimista, imitaron el ejemplo 3 días después. Wilson, que ahora disponía de un ejército de 4 millones de hombres y que, según se creía universalmente, era todopoderoso, con Gran Bretaña y Francia bajo su firme dominio financiero y económico, respondió de manera favorable. Después de varios intercambios de notas, el 5 de noviembre propuso a los alemanes un armisticio sobre la base de los 14 puntos, sujetos únicamente a dos salvedades de los aliados: la libertad de los mares. Aquí Gran Bretaña reservaba su derecho de interpretación, y la indemnización por daños de guerra. Sobre este acuerdo, los alemanes convinieron en deponer las armas. Lo que los alemanes y los austriacos no sabían era que el 29 de octubre el coronel House, enviado especial de Wilson y representante norteamericano en el Supremo Consejo de Guerra aliado, había celebrado una prolongada reunión secreta con Lloyd George y Clemenceau. Los jefes franceses e ingleses manifestaron todas sus dudas y reservas acerca de los pronunciamientos de Wilson y lograron que House las aceptara y que les diera después la forma de un comentario cablegrafiado inmediatamente a Wilson en Washington. Ese comentario, que nunca fue comunicado a los alemanes y los austriacos, de hecho, anulaba todas las ventajas de los puntos de Wilson, en cuanto éstas afectaran a las potencias centrales. Sin duda, preanunciaba todos los lineamientos del ulterior Tratado de Versalles, que merecieron las más enérgicas objeciones, incluyendo el desmembramiento de Austria-Hungría, la pérdida de las colonias por parte de Alemania, la separación de Prusia por un corredor polaco y las reparaciones. Lo que es todavía más notable, se basaba no sólo en la premisa de la culpabilidad en la guerra de Alemania, lo que se podía sostener que estaba implícito en los 23 puntos de Wilson, sino que giraba alrededor del principio de las recompensas a los vencedores y los castigos a los vencidos, una actitud que Wilson había repudiado de manera específica. Es cierto que durante las negociaciones de octubre, Wilson, que antes nunca había tenido que tratar con los alemanes, había llegado a adoptar frente a ellos una actitud cada vez más hostil. Sobre todo, lo irritó el torpedo del ferry civil irlandés Leinster, con la pérdida de 450 vidas, incluyendo muchas mujeres y niños, el 12 de octubre, más de una semana después del pedido alemán de armisticio. De todos modos, es extraño que aceptara el comentario y, por cierto, asombroso que no diese a entender nada a los alemanes. Por su parte, estos se mostraron incompetentes al no solicitar que se les aclarase algunos de los puntos, pues el estilo de Wilson, como dijo el gabinete A. J. Balfour, secretario británico de Asuntos Exteriores,
resulta muy impreciso. Es un retórico de primera clase y un pésimo redactor, pero la responsabilidad principal de esta falla fatal de comunicación correspondió a Wilson y no fue un error por exceso de idealismo. El segundo gran error, que agravió el primero y lo convirtió en catástrofe, tuvo que ver con la organización. No se asignó una estructura definida a la conferencia de paz, simplemente se la inició, adquirió forma e impulso propios y en el proceso cobró un sesgo cada vez más antigermano, tanto por la sustancia como por la forma misma. Al principio, todos habían supuesto imprecisamente que los aliados acordarían entre ellos los términos preliminares. Después aparecieron los alemanes y sus asociados y se negociarían el Tratado de Paz. Esto es lo que había sucedido en el Congreso de Viena. De hecho, los franceses, siempre lógicos, elaboraron un programa de la conferencia basado en estos criterios y el documento fue entregado a Wilson por el embajador francés en Washington el 29 de noviembre de 1918. Este documento tenía además el mérito de que estipulaba la anulación inmediata de todos los tratados secretos, pero el fraseo irritó a Wilson y no se oyó hablar más del asunto. De esta manera, la conferencia se reunió sin haber acordado un programa de procedimientos y nunca lo tuvo. El modus operandi llegó a ser todavía más desordenado a causa de la decisión de Wilson de cruzar el Atlántico y participar en la reunión. Esto significó que el hombre presuntamente más poderoso del mundo ya no podía permanecer en reserva como un Deus ex machina para dictaminar desde las alturas cuando los aliados se metían en un callejón sin salida. Al viajar a París se convertiría en un primer ministro semejante al resto y en efecto perdió tantas discusiones como las que ganó. Pero esta situación respondió en parte al hecho de que, a medida que se desarrollaron las negociaciones, el interés de Wilson se desplazó decisivamente de sus propios 23 puntos y los términos concretos del Tratado de la Concentración casi exclusiva en la Liga y su pacto. El proyecto de una nueva organización mundial frente a la que había adoptado hasta ese momento una actitud escéptica se convirtió para él en el propósito principal de la conferencia. Sus operaciones redimirían todas las fallas del mismo tratado. Esta actitud tuvo dos consecuencias lamentables. En primer lugar, los franceses consiguieron que se aceptaran condiciones mucho más duras, incluso una gran Polonia que dividió en dos a Prusia y arrebató a Alemania el cinturón industrial silesiano, la ocupación de Renania por los aliados durante 15 años y enormes indemnizaciones. En segundo lugar, se abandonó la idea de un conjunto preliminar de condiciones. Wilson estaba decidido a insertar el pacto de la Liga en el documento preliminar. Roberto Lancín, su secretario de Estado, le advirtió que incluso ese acuerdo putativo era legalmente un tratado y que, por lo tanto, exigía la ratificación del Congreso.
como tenía que ser, suscitaran dificultades en el Senado, Wilson decidió apuntar directamente el tratado definitivo. Por supuesto, hubo otros factores. El mariscal Foch, generalísimo francés, temía que el anuncio de las condiciones preliminares acordadas aceleraría la desmovilización de los aliados de Francia y de ese modo fortalecería la posición de Alemania en la etapa final. Y el acuerdo incluso entre los aliados parecía tan difícil en tantos puntos que todos temían la incorporación de nuevos negociadores hostiles, cuya actividad frustraría todo lo que se había conseguido hasta ese momento, de modo que se desechó la idea de la concertación de condiciones preliminares. Por lo tanto, cuando finalmente se permitió a los alemanes acudir a París, descubrieron, consternados, que no estaban ahí para negociar una paz, sino para que ésta se les impusiera, pues habían quedado reducidos a la impotencia al aceptar un armisticio al que ahora consideraban una estafa. Más aún, Clemenceau, para quien el odio y el miedo a los alemanes era una ley natural, organizó la escena de la imposición del diktat. No había logrado que se aceptara una Alemania federada que revirtiese la obra de Bismarck o la instauración de una frontera militar francesa en el Rin, pero el 7 de mayo de 1919 se aceptó que presidiera la ceremonia de Versalles, donde Francia había sido humillado por Prusia en 1871 y donde la delegación alemana apareció finalmente no como una parte negociadora, sino como un grupo de prisioneros convictos que venían a escuchar la sentencia. Al dirigirse al hosco plenipotenciario alemán, el conde von Brockdorff-Rantzau eligió cuidadosamente las palabras. Se encuentran ante usted los representantes acreditados de las potencias aliadas y asociadas, tanto las pequeñas como las grandes, que han librado sin pausa durante más de 4 años la guerra implacable que se les impuso. Ha llegado la hora del importante arreglo de nuestras cuentas. Ustedes pidieron la paz, estamos dispuestos a concederla. Luego dio un plazo para la aceptación lisa y llana o el rechazo. La amarga respuesta del conde fue leída sin ponerse de pie, una descortesía que irritó a muchos de los presentes y sobre todo a Wilson, que había llegado a adoptar una actitud cada vez más antigermana en el curso de la conferencia. ¡Qué modales abominables! Los alemanes son realmente un pueblo estúpido. Siempre equivocan la actitud. Este es el discurso con menos tacto que he escuchado nunca. Pondrá contra ellos todo el mundo. En realidad no fue así. A. J. Balfour no objetó que Brockdorff permaneciera sentado. Dijo a Nicholson: no lo advertí. Tengo por norma no mirar nunca a la gente cuando resulta obvio que se siente incómoda. Algunos británicos experimentaron sentimientos de compasión hacia los alemanes y después, hasta el 28 de junio, el día en que finalmente los alemanes firmaron, Louis George realizó grandes esfuerzos con el fin de atenuar la severidad de las condiciones, sobre todo en relación con la frontera germano-polaca.
Temía que el problema pudiera provocar una guerra futura, como en efecto sucedió, pero lo único que consiguió de Wilson y Clemenceau, que tenían una actitud hostil, fue un plebiscito en Alta Silesia. De esta manera, los alemanes firmaron, cediendo, como dijeron, a la fuerza abrumadora. Fue como si, escribió Lanzín, se convocase a estos hombres a firmar su propia sentencia de muerte. Con los rostros pálidos y las manos temblorosas, escribieron deprisa sus nombres y después fueron devueltos a sus respectivos lugares. De modo, el modo en que se impusieron las condiciones a los alemanes tendría un efecto calamitoso sobre su nueva república, como veremos más adelante. La intervención de último momento de Louis George en defensa de los alemanes también liquidó, de hecho, la Ente cordial y continuaría envenenando las relaciones anglo-francesas durante la década de 1940. Un gesto pérfido por el general de Gaulier habría de arrojar con amargura a la cara de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. En su momento, muchos franceses creyeron que Clemenceau había concedido demasiado y, en todo caso, él era el único político francés que podía concertar lo que a los ojos de los franceses era un arreglo excesivamente moderado e incluso peligroso. Los norteamericanos estaban divididos. Algunos de los miembros de la distinguida delegación compartían el antigermanismo de Wilson. John Foster Dulles se refirió a la enormidad del crimen cometido por Alemania. El sinuoso coronel House contribuyó de manera decisiva a lograr que Wilson se olvidase de sus puntos. Roberto H. Lord, el principal asesor de Wilson con referencia a Polonia, era, después de Clemenceau, el defensor más enérgico de una gran Polonia. Pero Lanzín comprendió claramente que era un error fundamental impedir que los alemanes negociaran, y juzgó que Wilson había traicionado el fondo y la forma de sus principios. Sus críticas constituyeron la razón principal del modo brutal en que Wilson lo despidió a principios de 1920. Bueno, pues aquí concluimos. Esto está aquí lo que fue el famoso Tratado de Versalles, que fue una gran carga para los alemanes. No les permitieron negociar y ese fue el principio que se dice de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.